Muy buenas noches, damos gracias a Dios por este tiempo que nos da nuevamente para poder compartir y seguir con este tema súper importante de cómo es que Dios creó al hombre y a la mujer, cómo es que Dios crea el matrimonio para que glorifique a Dios y cómo Dios diseñó el matrimonio para que sea una imagen de lo que es de la relación Cristo con la iglesia. El, el amor de Dios se muestra en la creación perfecta, en una relación con una armonía entre Dios, el hombre y la mujer, una comunión perfecta, donde el hombre y la mujer piensan como Dios, sienten como Dios y se someten a la voluntad de Dios. Y experimentan una relación perfecta, una relación matrimonial donde no tenían nada que esconder, transparente, eh, una relación sin pecado. Y vimos cómo perdieron ellos esa realidad que ellos experimentaban, porque ejercieron el libre albedrío y decidieron irse en contra de el mandato de Dios, que era que no debían comer de ese árbol del bien y del mal. Y eso vino a afectar el alma de el hombre y de la mujer. Ya sus pensamientos no eran como los de Dios, ahora tenían sus propios pensamientos y también vimos que eran aunados con los pensamientos de Satanás y pasaron a ser guiados por sus instintos. Como vimos ya en Santiago capítulo 3, la sabiduría que ellos tenían fue terrenal, animal y diabólica. Se separaron de la gloria de Dios. Dios tuvo que echarlos del jardín del Edén, eh, aunque en su misericordia Dios les proveyó de un sacrificio. Al principio ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera, las cuales representan las obras del hombre y la religión, tratando de acallar las conciencias, pero eso no era suficiente para cubrir el pecado que ellos habían hecho. Dios mismo toma la iniciativa y ofrece un sacrificio de animales, de un cordero, y les viste con pieles de cordero a Adán y Eva, y les da para que ellos se cubran, ingresando por primera vez en la humanidad el principio que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo justamente vino para eso. Ese cordero o las pieles de esos corderos tipificaban a la venida de el Mesías, a la venida de Jesús, quien vino a morir en la cruz como un cordero sin mancha, sin contaminación, perfecto. Y Jesucristo viene para limpiar el pecado del mundo. Y Dios les echa del jardín del Edén y dice la palabra de Dios de que por misericordia Dios puso allí a dos serafines con espadas revolviendo para que ellos no pudiesen entrar nuevamente en el jardín del Edén y ellos puedan comer del árbol de la vida, porque si no, eso hubiese sido mortal para ellos, porque
hubieran permanecido separados de Dios toda una eternidad. Y Dios desde el principio está preocupado por tener una relación con el hombre y la mujer, una relación con el matrimonio. Dios es el que instituye el matrimonio, el que crea el matrimonio. Porque como vimos en el primer video, para reflejar la naturaleza de Dios. Hoy, en esta noche, vamos a hablar acerca de un tema que es súper importante. Y es cómo el pecado vino a afectar a la relación matrimonial. Vino a afectar al hombre y a la mujer. Vamos a orar en esta noche para que el Señor nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque queremos que tú obres en nuestras vidas. Señor, queremos que tú hables a nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que podamos comprender quiénes somos nosotros y qué es lo que necesitamos. Señor, obra en esta noche. Guíanos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir en nuestras Biblias, justamente en Génesis, en el capítulo 14 al 20. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a ver las consecuencias que el pecado tuvo sobre la humanidad, específicamente sobre el matrimonio. Y muchas veces perdemos de vista esto. Pensamos de una manera individual, pensamos de una manera tanto como hombres y como mujeres, pero recordemos que Adán y Eva eran una pareja, era un matrimonio. Y el que les había casado era Dios mismo. Él era el juez de la boda, él era el padre que trajo a la novia y se la presentó a Adán. Y, y Adán hizo sus votos. ¿Y cuál fue los votos de Adán? Cuidarla como a su mismo cuerpo, porque le dijo,
ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona porque del varón fue tomada. Y esta declaración que hace Adán es interpretada por Moisés y, y Moisés hace un comentario cuando está escribiendo el libro de Génesis. Y el comentario que hace Moisés en el capítulo 2 versículo 24 del Génesis, dice, por tanto, esta es una conclusión que saca Moisés después de escribir las palabras que nos dice Adán. Después que Adán dijo, serás llamada varona porque del varón fue tomada, Moisés dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde salió la mamá? ¿Verdad? Porque Adán y Eva no tuvieron suegra, decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué Moisés dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Porque Moisés al escribir esto entendió que Dios estaba instituyendo una familia. El matrimonio pasa a ser el núcleo de la familia, la parte principal de la familia. La calidad de matrimonio va a definir la calidad de la familia. Según el matrimonio crezca, según el matrimonio se entienda, los hijos serán influenciados por la relación de esposos. El plan era de que Adán y Eva glorifiquen a Dios en su relación y los hijos iban a aprender de esa relación que ellos estaban manejando. Y se suponía de que los hijos tendrían que aprender a glorificar a Dios por el ejemplo de los padres. Y digo suponía porque, pues, fallaron, pecaron. Y eso va a traer consecuencias, como vamos a ver más adelante, también para los hijos. Pero Moisés dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, de que tienen que cortar el cordón umbilical. La idea es que los hijos maduren y puedan llegar a ser independientes, ¿no? Y ese es el trabajo, ya vamos a hablar eso también en un futuro, la crianza de los hijos. Pero el trabajo de un matrimonio es criarles a los hijos para que sean un día independientes. Se espera que los hijos, al llegar a cierta edad, puedan ya valerse por ellos mismos, puedan ser totalmente independientes emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Claro, muchos dirían, estamos viviendo en tiempos difíciles. Sí, es cierto. Y el plan de Dios es justamente eso, ¿no? Ahora, por eso los padres tienen que, de una manera intencional, ir criando a sus hijos, dándoles a ellos responsabilidades de acuerdo a sus edades. Muchos de los hijos quieren una libertad sin responsabilidad, pero como padres tenemos que ir mirando de acuerdo a la edad que tiene, delegarle ciertas responsabilidades, hasta que el hijo o la hija
pueda salir de la casa y tener su responsabilidad. Entonces, ese es el plan de Dios. Por eso le dice, por eso escribe Moisés, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos formarán una unidad familiar. Y los dos se unirán espiritualmente, van a compartir emocionalmente su vida, van a compartir también físicamente, van a ser uno. Y el plan de Dios era ese, que ellos puedan tener una intimidad en todos esos sentidos. Una intimidad con Dios y una intimidad del alma y una intimidad física. Ese era el plan de Dios. Entonces, por eso decimos de que estos dos seres, el hombre y la mujer, eran un matrimonio y tenían una comunión perfecta con Dios. Cuando ellos pecaron, como ya vimos ayer, Eva seducida por la serpiente y engañada por la serpiente, pensando de que seguir el consejo de Satanás de alguna manera le iba a dar a ella sabiduría y también de que ella iba a ser como Dios. Entonces, en realidad eso es lo que a ellos les llamó la atención, porque el deseo de Satanás, cuando él se rebeló contra Dios, era ser como Dios, es decir, tener una independencia y a no adorar a Dios y depender de su poder, de su sabiduría. Ellos querían ser seres independientes. Y esa fue la propuesta de Satanás a Adán y Eva cuando les dijo que si comen del árbol del bien y del mal, sus ojos serán abiertos y serán como Dios. En cierto sentido, el pecado no es sino otra cosa que el orgullo, el querer ser independientes de Dios. Eso se llama orgullo. Y es la raíz de todos los pecados, el querer ser independientes de Dios. Vamos a ver cómo esta decisión de pecar va a afectar a Adán y Eva. En primer lugar, vemos aquí que Dios trata con la serpiente que engañó a Eva. Veamos aquí, dice, le dijo a la serpiente en el versículo 14 de Génesis 3, le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Más adelante en la Biblia se le va a dar el nombre a Satanás como la serpiente antigua, porque Satanás utilizó justamente uno de los animales. Se dice que la serpiente antes volaba, dicen algunos. En realidad no hay una evidencia en la Biblia si volaba o caminaba, pero lo cierto es, y dice la Biblia, que la serpiente se iba a arrastrar e iba a comer polvo todos los días de la vida.
Y la serpiente pasa a ser justamente un tipo de Satanás. Y dice, y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. En primer lugar, vemos aquí que Satanás se va a constituir en el enemigo del hombre y de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué esto de ser enemigo? Porque Dios tenía un plan para el hombre y la mujer, pero Satanás vino en realidad a coartar los propósitos de Dios. La palabra Satanás significa adversario, es decir, el que se opone a Dios. Todo lo que hace Satanás es para oponerse a Dios. Y cuando Satanás intervino en engañar a Eva, se coartó los planes de Dios, entre comillas. Pero como vimos ya en el primer video, Dios tenía un plan antes de crear a Adán y Eva. Y ese plan que Dios tenía era salvar al hombre y acabar con el mal y con el pecado. Es decir, que a Dios no le tomó por sorpresa la caída de Adán y Eva. Y aquí Dios va a revelar cuál fue el plan que él tenía. En el versículo 15 dice, y también voy a poner enemistad entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente es Satanás y la simiente de la mujer se refiere a un varón que va a venir. En el hebreo la palabra simiente es masculino, no es como en el español que dice la simiente, ¿no? Con artículo femenino. En el hebreo vendrá el simiente, refiriéndose a que va a ser un varón que va a venir de la mujer y que va a destruir, dice aquí, le va a pisar la cabeza. Es decir, le va a quitar el poder a la simiente de la serpiente. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la serpiente iba a herir, la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer. Entonces, ¿qué significa este versículo? El versículo 15 es la solución para el problema del matrimonio. Así que atención, matrimonios, presten atención. La manera en que Dios planificó solucionar los problemas del matrimonio, que ya vamos a ver cuáles son, es enviar a Jesucristo a morir en la cruz. La simiente de la mujer es Cristo. Pero ¿cómo va a morir Cristo? Y aquí nos dice, va a morir por la picadura en el talón, dice aquí. ¿A qué se refiere esta picadura en el talón de la simiente de la mujer?
a la cruz del Calvario. Jesús iba a venir a morir, iba a tener una herida mortal. Es como que la serpiente le picó y le puso el veneno y murió. Pero la muerte de Jesús lo que hace es que destruye el poder de Satanás. Y eso es lo que Satanás no sabía. Satanás no comprendió de que la muerte de Jesús iba a ser el fin de él, el fin de su poder, el fin de su reinado, el fin del mal. Y vamos a leer eso en Colosenses del capítulo 2, en el versículo 14. Dice, versículo 15, Colosenses 2:15, y despojando y a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesucristo venció a todos los demonios, a todas las huestes, a todas las potestades satánicas. Cuando Jesucristo muere en la cruz, el grito de derrota de Satanás se escuchó muy lejos. Y dice la palabra del Señor, aquí en Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza. La cruz aplastó la cabeza de la serpiente. Le quita el poder a Satanás. Cuando una persona cree en Jesús, cuando una esposa cree en Jesús, cuando un esposo cree en Jesús, la maldad queda sin autoridad en la vida de esa persona. Los hombres y las mujeres que creen en Jesús son liberados del poder de Satanás. Y ya vamos a ver en qué beneficia eso. Y dice la palabra de Dios que somos librados del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Por qué se llama simplemente herida a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Porque Jesús no solamente que murió, sino que resucitó. Resucitó. Le damos gracias a Dios que Él no se quedó en la tumba. En la cruz Jesús vence a Satanás. Y en la resurrección Jesús ofrece vida a los que creen en Él. Y vida eterna. Y vida eterna. Es decir, que cuando una persona cree en Jesús, pasa a tener comunión con Dios. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único sabio Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tener vida eterna es conocer a Jesús y tener comunión con Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El objetivo por el cual Jesús vino a darnos la vida eterna
es para que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos comunión con Él? Nos reconectamos con Dios. Nuestra mente se conecta con la mente de Dios, nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios y nuestra voluntad se conecta con la voluntad de Dios. Y esa es vida eterna. La vida eterna es la conexión de nuestra alma con el Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural en cada uno de nosotros para que nosotros podamos cambiar la manera de pensar. Y los pensamientos de Dios, los pensamientos de Cristo, empiezan a ser reseteados, resetean nuestra mente y poco a poco nuestra mente va siendo renovada y vamos comprendiendo y viendo la verdad, viendo la luz, entendiendo lo que sucedió y lo que sucede en el matrimonio. Entonces, vamos a ver cómo dañó el pecado a la relación matrimonial. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos. La primera cosa, la primera consecuencia del pecado es que la mujer va a sufrir al dar a luz. Pero la idea aquí no es solamente el parto. La idea aquí es que la mujer va a sufrir en criar a sus hijos. Ya vamos a ver por qué. Dice aquí, vamos a explicar versículo 20 para entender esto. De Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El primer nombre que tuvo la mujer fue varona. Y Adán explica por qué del varón fue tomada. El primer nombre que tuvo la mujer varona se le dio en relación a la relación que ella iba a tener con Adán, con el varón. Es decir, que la primera a ver, ¿cómo pongo esto? La primera relación, la prioridad en la relación, en la familia, es que la mujer tenga una muy buena relación con su esposo. Por eso se les llamó varona. Porque en esa relación con el varón, con su esposo, ella iba a encontrar la satisfacción que ella tenía. Porque el hombre iba a estar relacionado con Dios y el hombre en una relación perfecta con Dios sabía cómo tratar a la mujer, sabía cómo liderar a la mujer, cómo guiar a la mujer, cómo proveer para la mujer. Y la mujer sabía cómo tratar con el esposo, cómo hacerle sentir útil, cómo hacerle sentir importante. Y había una relación mutua y una relación con Dios perfecta. Pero el pecado vino a romper esa relación perfecta. ¿Y qué es lo que vino a distorsionar el pecado? La mujer le dice aquí, ahora tú serás llamada Eva, porque serás madre de todos los vivientes. El segundo nombre que tiene la mujer es en cuanto a su relación con sus hijos. Y la naturaleza pecaminosa de la mujer, en lugar de encontrar su realización como mujer en la relación con su esposo,
va a encontrar su realización como mujer en la relación con sus hijos. Y es por eso que en la mayoría de matrimonios los problemas se dan justamente cuando se deteriora la confianza, la relación entre el hombre y la mujer, entre los esposos, y la tendencia de la mujer es a desarrollar una relación de dependencia con sus hijos y se entrega a sus hijos y esperando de que los hijos pues satisfagan esta necesidad de relación emocional que el esposo no satisface. Esa es la razón. Entonces, esto trae consecuencias, porque más adelante vamos a ver cómo la madre malcría a sus hijos por buscar desarrollar una relación con los hijos que muchas veces simplemente socapan, o como decimos aquí en el Ecuador, alcahuetean las malas decisiones o el mal comportamiento de sus hijos. Y el hombre tiende a dejarle a la mujer que ella tome esa responsabilidad de criar a los hijos y el hombre es el gran ausente de la familia y el gran ausente de la relación con los hijos. Pero eso es el resultado del pecado. Eso no es el resultado del plan de Dios, sino el resultado del pecado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo afecta el pecado? Dice, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. El segundo problema que va a traer el pecado es que lo que le corresponde al esposo lo va a querer la mujer. ¿Qué es lo que le corresponde al esposo? Lo que le corresponde al esposo es ser la cabeza del hogar, ser el que guía, el que enseña, el que toma las decisiones. Pero la mujer va a querer tomar esa responsabilidad. Y este es uno de los grandes problemas y cada vez se va viendo más y más en la sociedad que vivimos ahora, cuando la mujer quiere tomar el liderazgo. Y cada vez hay más líderes, ¿no? Y es como que el hombre se ha retirado y no ha querido tomar la responsabilidad de ser el líder del hogar, de ser el sacerdote del hogar, de ser aquel que guía a la familia en el plano espiritual, emocional, el que provee para la familia. Y el hombre mejor se retira y no cumple con su función de ser cabeza, de ser guía, de ser proveedor, de ser protector de su esposa y de su familia. Y es como que el hombre no quiere tomar esa responsabilidad. Por lo tanto, la mujer toma esa responsabilidad que no le compete a ella. Y es más, le gusta, porque quiere estar en control. Y muchas veces lo que hacen las mujeres, o lo que la naturaleza de la pecaminosa de la mujer hace, es que ella manipula al varón para tomar el liderazgo del hogar. Y es parte natural de la mujer querer tomar el control y la dirección de la familia por medio de manipular al esposo. Y claro, hay algunas maneras de manipular, ¿no?
que puede ser a través de palabras amorosas, cariñosas, con tal de salirse con la de ella, ¿no? O a veces se ponen bravas, ¿no? Y tenemos nosotros ese dicho, donde manda capitán no manda marinero, y se refieren a la esposa, ¿no? Otra de las cosas es de que, pues inclusive a través de las relaciones sexuales, que eso todavía es un poquito, eh, todavía más, se puede decir, eh, descarado, ¿no? Recuerdo que uno de los consejeros que nos aconsejaba a nosotros cuando estábamos yéndonos a casar, y fue nuestro consejero prematrimonial y matrimonial, nos decía que en el matrimonio la relación sexual tiene que ser una relación de entrega, una relación de entrega voluntaria, siempre buscando satisfacer a la otra persona. Pero él nos decía de que cuando la mujer trata de manipular al hombre con el sexo y obtener favores a través de la relación sexual, es otra forma de prostitución. ¡Wow! ¡Qué fuerte esa palabra! Y nosotros nos quedamos en serio. Entonces, la naturaleza pecaminosa de la mujer trata de manipular al hombre para ella estar en control de la familia. ¿Y cómo afecta al varón? Dice versículo 16, y él se enseñoreará de ti. La naturaleza pecaminosa del varón va a tratar de gobernar a la fuerza, va a tratar de imponerse, va a ser áspero. Y en lugar de desarrollar una relación en la cual consulta a la mujer, en la cual escucha el consejo que tiene la mujer, porque la mujer es ayuda idónea, y como ayuda idónea, ella puede ver cosas que el hombre no ve. Y en lugar de escuchar, hace lo que él piensa, lo que él quiere. Y se impone. Otras maneras de enseñorearse es simplemente haciendo promesas y no cumplirlas. Otras maneras de enseñorearse es sin tomar la responsabilidad de proveer y de proteger, y preocuparse simplemente por las cosas de él, lo cual es el egoísmo. Y es así como el pecado viene a afectar al hombre y a la mujer. Imagínense, en la mujer el pecado vino a producir un vacío de seguridad, un vacío de protección, de amor, creando una sed relacional en la mujer. En el hombre se creó un vacío de inadecuacia. Eso quiere decir una necesidad del hombre de sentirse útil, importante, respetado. El hombre siempre se siente amenazado y siempre está a la defensiva, desconfiando. Se crea ese vacío en el hombre
Y el hombre trata de buscar en los lugares equivocados llenar ese vacío. Quizás con sus amigos, quizás en el deporte. Y trata de encontrar, sentirse útil e importante por los logros que él puede tener en el trabajo o por el dinero que pueda tener y quiere que otros o otras le admiren. Y la mujer trata también de llenar ese vacío con cosas equivocadas. Y tratan asimismo de buscar protección y sentirse amadas, quizás con sus amigas o quizás con otras personas en su trabajo o con sus jefes o con otros varones. Entonces, eso crea una inestabilidad en el matrimonio, en el hogar, y muchos terminan separándose, divorciándose, porque hay un vacío grande, profundo. Uno de los filósofos y teólogos cristianos dijo de que el hombre y la mujer tienen un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios y solo Jesucristo puede llenar. Ese vacío lo puede llenar Jesús. Mañana miraremos cómo es que Jesús viene a llenar ese vacío. Cómo es que Jesús viene a conquistar el pecado, la naturaleza pecaminosa. Cómo es que Jesús viene a dar esperanza y viene a llenar ese vacío, esa sed que el hombre y la mujer tienen de amor y de sentirse útil e importante. Jesucristo viene a llenar ese vacío. Él es la simiente. Cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos, separados de Dios, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él ha venido para darnos vida. Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida, y el que de mí toma no tendrá sed jamás. Jesús viene a apagar la sed de una verdadera necesidad que tenemos nosotros. Él viene a apagar la sed de amor que tenemos, la sed de protección, la sed de seguridad, la sed de sentirnos útiles, importantes. Jesús viene a calmar la sed de nuestras almas. Si hay alguna persona que no ha conocido a Jesús y que sus matrimonios están tambaleando, o quizás algunos ya se han separado, solo Jesús puede llenar ese vacío. Aún de las personas que se han separado, Jesús puede restaurar una vida, puede transformarla y darle sentido. No importa qué tan bajo has caído, no importa qué pecado has tenido, Jesús viene y te levanta y te da vida, apaga tu sed y te da una nueva vida y te enrumba en la dirección que ahora tú tienes que ir. Permite que Jesús venga a gobernar tu vida, venga a gobernar tu matrimonio, venga a gobernar tu familia.
invítale a que Él sea parte de tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú tuviste un plan desde antes de la fundación del mundo para tratar con el pecado, para tratar con la naturaleza pecaminosa, para darnos vida, libertad, propósito. Gracias, Señor, porque tú vienes a salvar a familias, a matrimonios. Tú vienes a salvar a individuos que han tratado de llenar ese vacío con otras cosas, otras personas, con sustancias. Señor, gracias porque tú vienes a llenar el vacío de nuestras vidas y a calmar la sed de nuestras almas, a restaurar familias, matrimonios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mañana continuaremos mirando cómo Dios viene a satisfacer y a llenar ese vacío. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche. Que Dios les bendiga.